Hola, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a la primera clase del tercer laxo. Hoy vamos a continuar prácticamente con esa secuencia de lo que es la historia universal, si se puede decir un poco así. Y bueno, tratar de ver ese tipo de manifestaciones culturales también que se dan en el arte. ¿Okay? Recuerden que la historia y el arte van unidos, van pegados, pues como dice, pegados de la mano. ¿Pues? Entonces, en esta oportunidad me voy a referir un poco a lo que es la Edad Media. Recuerden que nosotros ya vimos un tema dedicado a lo que fue el cristianismo, ¿okay? Aquella filosofía religiosa, ¿okay? Que ha generado a nivel mundial más de 2.500 millones de personas, prácticamente seguidores del cristianismo. Estuvimos hablando un poco de lo que fue el cristianismo, cuál fue su origen, ¿okay? Y por supuesto el gran líder Jesucristo. Más o menos ese tema ya lo vimos en la clase anterior, y este tema que vamos a ver hoy es la continuación de ese tema, claro, un poco con otros métodos, pero recuerden que la historia no se detiene, es la continuación de una con la otra, son temas que no están separados. Recuerden que el cristianismo fue aquella filosofía religiosa, o es la filosofía religiosa de Jesucristo, donde, bueno, la cuestión de adorar a Dios, de Cristo, trajo como consecuencia que el Imperio Romano, recuerden también que ese fue otro tema que vimos, logró perseguirlos, ¿okay? Para tratar de acabar con el cristianismo. Puesto que el cristianismo era una filosofía que iba en contra, una religión que iba en contra de las creencias del Imperio Romano. El Imperio Romano trató al punto de eliminarlo, y eso trajo como consecuencia, bueno, que el cristianismo se impuso. Es tanto que al finalizar el Imperio Romano, ya el Imperio Romano adoptó la doctrina del cristianismo. Y no solamente eso, sino al punto que los que invadieron el Imperio Romano, que fueron los hermanos, prácticamente aquellos invasores, los que fueron los bárbaros, también adoptaron las creencias del Imperio Romano. Imagínense ustedes entonces la fuerza que tiene lo que es la filosofía del cristianismo, que logró imponerse a nivel mundial, y bueno, hasta hoy tenemos varios seguidores de lo que son el cristianismo. Bueno, en ese sentido, pasamos prácticamente a lo que va a ser otra era, otro periodo histórico, que viene también del cristianismo, que se va a llamar la Edad Media. Recuerden que nosotros también habíamos visto lo que fue la Edad Antigua, ahora viene lo que es la Edad Media. Y la Edad Media es un sistema político, económico, cultural, social, que se impone en Europa en el siglo V hasta el siglo XV, ¿okay? Y bueno, va a tener como consecuencia que va a haber un modo de producción de la tierra. Ahí va a dominar el modo de producción de la tierra. En aquel momento va a surgir un señor que se llama el señor feudal, que va a ser dueño de todo lo que es la tierra. Él va a adquirir grandes extensiones de tierra, va a tener esclavos, va a tener campesinos, todos van a trabajar para él, y por supuesto ellos también se van a beneficiar. ¿Okay? Eso fue lo que corresponde a la Edad Media. También va a tener como predominio la iglesia. La iglesia, recuerda que como venimos del cristianismo, se impone el cristianismo y va a asumir una posición importante la iglesia. La iglesia va a tener también poder, igualmente como va a tener poder el señor feudal. El señor feudal va a ser dueño de la tierra, y la iglesia va a ser prácticamente el que va a tener el conocimiento, porque la iglesia comenzó a tener prácticamente ese dominio científico, prácticamente cultural y espiritual, y dominan a través de eso. Es decir, la iglesia y el feudalismo van a tener relevancia en esa época, en ese periodo histórico. Entonces, de esta manera, el señor feudal, que es el dueño de toda la tierra para aquella época, eso se desarrolló fue en Europa. Entonces, el que tenía mayor cantidad de tierra iba a tener mayor poder. ¿Okay? Hasta incluso también se decía que la iglesia también eran dueños de la tierra, también tenían trabajadores y también beneficiaban a esos trabajadores. Pero dentro de todo acá, tenemos que la Edad Media va a ser ese periodo histórico que va a estar comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Y bueno,
prácticamente ahí hubo, dicen los historiadores, que eso fue un atraso para Europa. ¿Por qué? Porque era más que todo, Europa se vio movida hacia lo que fue la parte rural. O sea, no era una modernidad, sino era más que todo hacia el campo. Y bueno, prácticamente la vida se desarrollaba en el campo, y con predominio de la iglesia y predominio de los señores feudales. Y eso fue en el que consistió la Edad Media y el origen del feudalismo. Por supuesto, esto también va a traer como consecuencia que tenga sus aspectos culturales. Es aquí donde pasamos directamente a lo que es el arte. Dentro de lo que fue la Edad Media, nosotros también podemos observar que se va a desarrollar el arte románico. El arte románico, más que todo, está dirigido a lo que son las creencias religiosas. Recuerden que la iglesia comenzó a desarrollar su cultura, su conocimiento, y se impone, ¿ok? Y comienza a dominar lo que es el arte románico, más que todo dirigido a las creencias religiosas y a lo que fue Jesucristo. Bueno, entonces, el periodo histórico de lo que es la Edad Media, recuerden que tenemos siglo V hasta el siglo XV, pero el arte románico se va a dar a partir del siglo XI hasta el siglo XII, ¿okay? Donde comienza a desarrollarse toda esa cantidad de elementos arquitectónicos en la parte de escultura y en la parte de la pintura. Aquí quería más o menos explicarles cómo se origina. Una vez que nace el arte románico, comienzan a nacer los templos, ¿ok? Comienzan a nacer las iglesias y se originan los monasterios, ¿okay? Todo dedicado a lo que es la creencia de Dios, a difundir la palabra de Dios y, por supuesto, a tener más conocimiento en ese momento de esa población de lo que fue Jesucristo y sus enseñanzas. Tenemos aquí que la arquitectura va a tener un cambio en cuanto a lo que son los templos. Habían templos dedicados, pero eran templos que tenían techos de madera. Ya comienza a sustituirse esa madera por techos donde la piedra se comienza a trabajar, y se comienza a trabajar ya con lo que es el ladrillo, ¿verdad? El mármol, y por supuesto cambia completamente el material de lo que son los templos. Comienza también a crearse los monasterios. Los monasterios son centros, ¿verdad?, donde existían bibliotecas, existían hasta incluso grandes huertos donde sembraba los monjes que ahí radicaban, pues, y comenzaban con la enseñanza de la palabra de Dios. Y posteriormente comienzan a surgir las iglesias. Las iglesias también comienzan a construirse, puesto que la religión católica tiene una mayor importancia, y comienza en ese sentido la arquitectura a valorar y a crear espacios para que se pueda promover la palabra de Dios. Y tenemos entonces que son los templos, los monasterios y las iglesias. En las iglesias se va a destacar un elemento muy importante que por lo general siempre nosotros observamos, que es las portadas románicas. Las portadas románicas, bueno, ya ustedes saben ya que son las grandes puertas, ¿ok?, más o menos, que nosotros observamos, ¿ok?, y que tienen sus columnas, ¿ok? Por eso es que a veces cuando vemos nosotros las grandes puertas de la iglesia, vemos que tienen prácticamente, en primer lugar, que son demasiado grandes, ¿okay? Y tienen muchas columnas, tienen muchas decoraciones, y eso se va a destacar mucho en lo que son las iglesias, y eso se impone durante el desarrollo de la Edad Media, hasta nuestros días. A veces vemos una iglesia actualmente y vemos que las puertas son grandes puertas que tienen grandes columnas, que tienen grandes decoraciones, y bueno, eso lo permite dejar como evidencia lo que fue aquellos siglos, pues, hasta la actualidad. De todas maneras, nosotros tenemos acá parte de lo que es este esquema, tenemos en la pizarra, de cómo se desarrolló ese periodo histórico de la Edad Media, ¿okay? Y bueno, que eso fue prácticamente un momento que la vida se desarrollaba en el campo, y que el que tenía mayor cantidad de tierra era el más poderoso y, por supuesto, el que dominaba la población. Era una época bastante atrasada, si se podría decir. Y bueno, donde prácticamente Europa, aparte de Europa, lo que fue Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, vivieron ese periodo de lo que fue la Edad Media. Periodo, se puede decir, de atraso, porque se vivía más que todo en el campo. Sin embargo, existía una población que estaba sometida a un régimen feudal,
en este caso se llamaba el señor feudal, que era el que tenía el dominio de la tierra, y por supuesto la iglesia, que tenía el dominio cultural. Y de allí viene lo que es el arte románico, donde se van a destacar este tipo de elementos arquitectónicos para lo que fue el arte en aquella época. Bien, muchachos, el resto queda de parte de ustedes de investigar, ¿okay? De buscar en internet, buscar en libros y tratar de procurar ampliar un poco más las respuestas que el profesor en su debido momento le estará informando a través de Claro. Bien, nos vemos entonces en el próximo video. Chao.